conversamos directamente con nuestro primer entrevistado sobre el tema electoral, particularmente vinculado a lo que es el referéndum, que es una manifestación que en cualquier país del mundo pues corresponde a la autoridad electoral nacional, pero que siempre tiene que ser sobre aspectos fundamentales del país. Tenemos esa posibilidad ahora de hacerlo. Ayer hubo un acto inmenso, muy concurrido, plural, además convertido en una especie de cátedra, más que hablar de política, era para hablar de la historia con los especialistas y todo lo que se ha venido haciendo con la Corte Internacional de Justicia y sobre todo la situación planteada por Guyana, ya en un tono de mucha admiración y con una actitud frontal contra Venezuela, en que no va a reconocer ninguna soberanía sobre el territorio Esequibo. Como intelectual, como profesor, ¿cuál es tu criterio? Yo creo que Guyana sigue agrediendo a Venezuela, pero tiene ahora una posición sistemática, reiterada en torno a ello. Los últimos señalamientos que está haciendo el gobierno de Guyana es precisamente una provocación. Ha dicho precisamente ayer que no hay diálogo, que ellos no están dispuestos a conversar nada. En días pasados dijeron que no cedían ni siquiera 1 milímetro del territorio de Guyana, pero si ese territorio no es de ellos. Guyana, la República Cooperativa de Guyana lo que tiene son 22.000 millas cuadradas que representan 37.000 kilómetros cuadrados, que fue lo que en 1814 Inglaterra le compró a Holanda. Eso es lo que ellos tienen, no pueden tener ninguna otra cosa. Tanto así que Inglaterra contrata a un agrimensor de apellido Noriega, que fue quien hizo el plano, y le dijo: lo que ustedes compraron es esto. Y exactamente por el este pasa el río Esequibo, que es lo que divide la República Cooperativa de Guyana con Venezuela, y el resto del territorio Esequibo es venezolano. Ese territorio se lo despojan a Venezuela, como múltiples veces lo hemos dicho, con el laudo arbitral, donde ellos sencillamente fueron todos los días cambiando los linderos, hasta que se consiguieron los 5 árbitros y el árbitro ruso, que terminó siendo también de Gran Bretaña, porque era profesor de allí, formaba parte del cuerpo diplomático de Gran Bretaña, que fue el decisor, pues convenció también a los norteamericanos, a los 2 representantes de Venezuela, que eran de Norteamérica, e hicieron los 5 y montaron ese tinglado con el árbitro arbitral, que fue todo un despojo. Años después, el norteamericano Matle, que fue el gran teórico de ese lado, dejó pues un manifiesto, un testimonio, para que se leyera después de su muerte, donde relató cómo despojaron a Venezuela de 159.000 kilómetros cuadrados. Eso permitió entonces lo que hoy tenemos, que es el Acuerdo de Ginebra, el reclamo que ha hecho Venezuela. Sí, en 1960, con la descolonización, naturalmente todos los países que habían sido víctimas del colonialismo expresaban los deseos de independencia y la elaboración de nuevas fronteras, porque lo hicieron a la fuerza las potencias ocupantes, y es cuando aprovecha Venezuela con su canciller y con su embajador en Washington, después en Nueva York, en la Asamblea General, a pedir precisamente, declarando que era nulo y irrito ese laudo por las fundamentalmente declaraciones de Marley Prevost, que usted señala que era el abogado de Estados Unidos, sí, que como dolido él llegó y dejó un testamento diciendo que se le había arrebatado todo esto a Venezuela, y eso dio pie a que Inglaterra se sentase de nuevo siendo una potencia. Por obligación de Norteamérica. Claro, no, y con presión. No, eso fue en la primera etapa, pero esta vez en Naciones Unidas la presión era internacional de que Inglaterra negociara de nuevo, y fue cuando se aprobó lo que dice que es el único marco jurídico para Venezuela, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde se habla de una solución no judicial, sino negociada, conversada entre las partes. Inclusive yo soy de los que cree, por ejemplo, que la Corte Internacional de Justicia tiene la solución en la mano, porque la Corte Internacional de Justicia puede aplicar el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra está perfectamente, más o menos claro cuáles serían las partes. Si todas las partes han concurrido a ese alto tribunal a llevar la propuesta, esa pudiera ser una salida salomónica para ellos, y entonces que sea la Corte Internacional de Justicia quien le ponga solución a este tema, porque lo otro es entonces Venezuela se ve obligado. Yo creo que hace 8 o 9 años lo dijimos aquí en un programa. El presidente Nicolás Maduro, así como se construyeron casas y se construyen casas en Venezuela, yo soy de los que cree que además de los colonos, de los venezolanos que se encuentran en Guyana, nosotros debemos llevar, Venezuela debe llevar por lo menos 50.000 familias venezolanas y ponerlos en 5 sitios distintos, hacerles sus casas, hacerles sus viviendas, construirles escuelas, darles educación, hospitales, darles sanidad, en fin,
y llegar y comenzar a poblar eso. Además, eso es una zona muy rica en agricultura. Allí se pudieran desarrollar los grandes sembradíos y la cría de ganado. Venezuela está en condiciones de eso, pero además yo soy de lo que cree que la Fuerza Armada hay que sacarla de los cuarteles y hay que meterla en la frontera, porque Venezuela tiene que dar también una muestra de respeto y una muestra, no solo en las palabras, sino con los hechos, militarizar la frontera venezolana con el Esequibo. Fíjense, en el caso de Brasil, también firmamos en las fronteras definitivas. Brasil motiva a los jóvenes a ir a la frontera a trabajar, les da doble o triple salario.